Esta no es solo una historia. Es el momento donde el amor fue probado hasta el extremo. Donde el cielo guardó silencio. Y donde alguien decidió quedarse cuando tenía el poder de irse. Lo que estás a punto de escuchar no es solo lo que ocurrió. Es lo que cambió todo, para siempre. Todo comenzó en una noche silenciosa, en un lugar llamado Getsemaní. Un huerto oscuro, tranquilo. Pero esa noche no había tranquilidad en el corazón de Jesús. Había una carga que no se podía ver, pero que lo envolvía todo. Jesús sabía exactamente lo que venía. Sabía del dolor, de la traición, del sufrimiento. Pero más que eso, sabía del peso que estaba por cargar. Y aún así, no huyó. No corrió. No intentó escapar. Se apartó unos pasos y se arrodilló. No era una oración tranquila. Era profunda, real, dolorosa. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esas palabras hay algo poderoso. Jesús no ignoraba el dolor. Lo estaba enfrentando. Pero también estaba decidiendo obedecer. Porque obedecer no siempre es fácil. A veces duele. A veces cuesta. Y a veces significa caminar hacia algo que no queremos. Pero sabemos que debemos hacer. Y en ese momento, Jesús decidió quedarse. Decidió avanzar. Decidió cumplir. Porque su amor era más grande que su dolor. Mientras oraba, la angustia aumentaba. Se hacía más profunda, más intensa. Hasta el punto en que su cuerpo reaccionó. Y su sudor se volvió como gotas de sangre. No era miedo. Era el peso de lo que estaba a punto de hacer. Cargar con todo. Con cada error, cada caída, cada herida invisible. Y mientras él vivía ese momento, sus discípulos dormían. No entendían. No veían lo que estaba pasando. Y eso también duele. Cuando estás pasando por algo fuerte. Y nadie a tu alrededor lo comprende. Jesús volvió, los miró. Y no los rechazó. No se enojó. Simplemente continuó. Porque su propósito no dependía de otros. Dependía de su decisión. Volvió a orar. Volvió a rendirse. Y en ese instante, todo quedó decidido. No habría vuelta atrás. No habría escape. Solo propósito. Solo obediencia. Solo amor. Y entonces, en medio de la noche, cuando todo parecía en calma, se comenzaron a escuchar pasos. Luces. Voces. Y lo inevitable. Había llegado. La traición ya estaba frente a él. Las luces se acercaban. Las voces rompían el silencio de la noche. Y los pasos se hacían cada vez más fuertes. Y entre ellos, venía alguien conocido. Alguien cercano. Alguien que caminó con Jesús. Judas. Se acercó lentamente. Como si nada pasara. Como si no hubiera traición en su corazón. Y con un beso, lo entregó. En ese momento, todo cambió. La traición dejó de ser una idea. Y se volvió realidad. La confianza fue quebrada. Y el amor fue respondido con engaño. Y aún así, Jesús no reaccionó con odio. No lo rechazó. No lo condenó. Solo lo miró. Como alguien que ya sabía. Pero que aún así decidió amar. Los soldados avanzaron. Lo rodearon. Y lo tomaron como si fuera un criminal. Pero él no resistió. No peleó. No intentó escapar. Porque esto no era un accidente. Era el propósito. Pedro, impulsivo, lleno de emoción. Intentó defenderlo. Sacó su espada. E hirió a uno de los hombres. Pero Jesús lo detuvo. Guarda tu espada.
Porque el camino que estaba por recorrer no era de violencia, era de sacrificio. Y en medio de todo, Jesús hizo algo increíble. Sanó al herido. Incluso en ese momento, incluso siendo arrestado, siguió mostrando compasión. Eso es amor verdadero. No condicionado. No limitado. No basado en circunstancias. Fue llevado, amarrado, tratado como culpable. Mientras aquellos que estaban con él comenzaban a huir, a esconderse, el miedo se apoderó de ellos y lo dejaron solo. El mismo Jesús que los había guiado, que los había levantado, ahora caminaba solo hacia su destino. Lo llevaron ante los líderes religiosos, hombres que conocían la ley, pero no reconocieron al que estaba frente a ellos. Buscaron acusaciones, falsos testimonios, cualquier razón para condenarlo, pero no encontraban nada real, nada que justificara lo que querían hacer. Y aún así, siguieron adelante, porque cuando el corazón está cerrado, la verdad deja de importar. Jesús permanecía en silencio. No se defendía. No respondía. Porque su propósito no era probar su inocencia. Era cumplir su misión. Fue llevado ante Pilato, la autoridad que tenía el poder de decidir. Pilato lo miró. Lo interrogó. Y no encontró culpa en él. No vio crimen. No vio razón para condenarlo. Pero afuera, la multitud gritaba cada vez más fuerte: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Y en ese momento, la presión del mundo pesó más que la verdad. Pilato dudó. Intentó evitarlo, pero terminó cediendo. Se lavó las manos, como queriendo escapar de la decisión. Pero ya era tarde. Jesús había sido condenado. Sin culpa. Sin error. Sin pecado. Y así comenzaba el camino hacia la cruz. Y después de ser condenado, Jesús fue entregado para ser crucificado. Los soldados lo llevaron y comenzaron a burlarse de él. Le pusieron un manto. Le colocaron una corona de espinas. Y lo golpeaban diciendo: «Salve, Rey de los Judíos». Escupieron sobre él. Lo golpearon. Y lo humillaron. Como si no tuviera valor. Como si no fuera quien realmente era. Luego lo llevaron para crucificarlo. Y en el camino, obligaron a un hombre llamado Simón de Cirene a ayudar a cargar la cruz. Porque Jesús ya no tenía fuerzas. Había sido golpeado, debilitado, herido. Y aún así, seguía avanzando. Llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Y allí lo crucificaron. Clavaron sus manos. Clavaron sus pies. Y levantaron la cruz. Con él sobre ella. Encima de su cabeza. Pusieron un letrero que decía: «Este es Jesús, el Rey de los Judíos». También crucificaron con él a dos malhechores. Uno a la derecha. Y otro a la izquierda. Y los que pasaban se burlaban. Movían la cabeza. Y decían: «A otro salvó. Pero a sí mismo no puede salvarse». Los líderes religiosos también se burlaban. Y decían: «Confió en Dios. Que lo libre ahora si le quiere». Y aún así, Jesús permanecía en silencio. Sosteniendo el dolor. Sosteniendo el momento. Pero en medio de todo eso, Jesús habló. Y dijo: «Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen». Incluso ahí, en medio del dolor, mostró misericordia. Mostró perdón.
mostró amor. Uno de los malhechores también lo insultaba. Pero el otro lo reprendió y dijo: nosotros merecemos esto, pero él no ha hecho nada malo. Y luego miró a Jesús y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos pensaron que llamaba a Elías. Otros le ofrecieron vinagre. Pero el momento estaba llegando. Jesús sabía que todo se estaba cumpliendo. Y después de recibir el vinagre, dijo: consumado es. Y entregó su espíritu. Y en ese momento, cuando Jesús entregó su espíritu, la tierra tembló, las rocas se partieron, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Era como si algo invisible se hubiera abierto, como si una barrera hubiera desaparecido. El centurión que estaba allí, al ver lo que había ocurrido, dijo: verdaderamente este era Hijo de Dios. Los que estaban cerca se llenaron de temor, porque entendieron que lo que había sucedido no era normal, no era común, no era simplemente la muerte de un hombre, era algo más. Era el cumplimiento de algo que había sido anunciado desde mucho antes. Jesús no solo murió, Jesús cumplió lo que había sido prometido, cumplió lo que nadie más podía hacer, cumplió el propósito por el cual vino. Y aunque en ese momento parecía el final, en realidad no lo era, porque lo que ocurrió en esa cruz no terminó ese día. Ese acto, ese sacrificio, ese momento trascendió el tiempo y sigue teniendo significado hoy, porque la cruz no es solo un evento, es un mensaje, es la evidencia de que el amor puede llegar hasta el final, de que el perdón es posible, de que la gracia existe. Y no importa quién eres, no importa tu pasado, no importa tus errores, la cruz sigue teniendo poder, sigue teniendo significado, sigue teniendo alcance, porque lo que Jesús hizo no fue solo por los que estaban allí, fue por todos, fue por cada vida, fue por cada persona, y eso incluye la tuya. Por eso, cuando escuchas esta historia, no es solo para conocerla, es para entenderla, para sentirla, para reconocer que no estás solo, que hubo alguien que pasó por el dolor, que cargó con el peso y que decidió hacerlo por amor. Y ese amor no ha cambiado, no se ha detenido, no ha desaparecido, permanece, disponible, real. Y hoy puedes acercarte, puedes confiar, puedes descansar, porque lo que ocurrió en esa cruz no fue en vano, fue el acto más grande de amor que la humanidad ha conocido. Amén.